Bienvenidos viajeros de Skyrim a un nuevo tutorial. Hoy les traigo algo que les volará la cabeza. Y no es un grito de dragón mal calculado. Hoy vamos a instalar el mod de Mantela en Skyrim modificado con Nullboost. ¿Y qué es Mantela? Pues imagínense que los NPCs dejan de ser simples repetidores de diálogo y empiezan a pensar y responder en tiempo real. Sí amigos, ahora podemos hablar con los habitantes de Skyrim como si fueran personas reales. Siempre quisiste preguntarle a un guardia si realmente le dolió la flecha en la rodilla, ahora puedes hacerlo. Con Mantela el mundo de Skyrim cobra vida de una forma nunca antes vista. Podrás descubrir historias nuevas, crear tu propia narrativa y quién sabe, hasta convencer a Cicerón de que no hable en tercera persona, aunque esto ya sería magia de otro nivel. Así que prepárense porque esto va a ser legendario, especial, como un aniversario. Vamos a la intro. Ok, después de esa introducción barra publicidad, vamos a proceder a instalar Mantela y para esto tenemos que ir a Nexus Mod y buscar estos dos mods. El primero es el XTTS Mantela y el segundo es Mantela. El primero se instala en una carpeta dentro del disco duro que deseen, de preferencia el disco C, y el segundo se instala en el Mod Manager de Nexus Mod. Bien, procedemos a instalar el primero. Como ven, tiene requisitos. El requisito primero es un plugin, el segundo es Mantela, que está acá. Así que procedemos a ir a Files y descargamos el primero que nos aparece acá, en el main file. No este. Le damos en descargar. Descargar de nuevo. Y se nos empieza a descargar. Yo ya lo tengo descargado para efecto más práctico, así que voy a cancelar esta descarga. Una vez descargado, lo van a tener en la carpeta que se le descargue. Yo lo tengo en la carpeta de descarga de Windows normal, así que lo abro con cualquier descompresor de archivo que tengan. Yo tengo 7zip. Abro el archivo, como ven lo tengo acá. Esta carpeta la pongo en paralelo, así es más práctico. Perdón, se me cerró. Bien, me voy a ir al disco C, que es donde yo lo voy a instalar. Clic derecho, nuevo, carpeta. Le pongo de nombre XTTS. Ustedes le ponen el que más les guste. Los seleccionamos estos dos y los arrastramos hacia la carpeta. Empieza a descomprimirse. Va a tardar un par de segundos. Yo voy a cortar esta parte. Bien, se terminó de descomprimir. Cerramos el archivo comprimido. Abrimos la carpeta. Y vamos a tener esto. Ok, ahora procedemos a hacer doble clic sobre el archivo Excel que tenemos acá. Se nos abre una ventana de CMD. Lo que vamos a hacer es darle Enter o Intro según su teclado. Intro. Y acá seleccionamos CUDA. Como ven, acá dice Device, CPU, CUDA. Elegimos CUDA. Le damos Intro. Acá le damos Intro. Acá también le damos Intro. 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 Y acá nos pregunta si queremos que se escuche el servidor externo. Le damos que sí. Acá que si queremos activar el modo baja round, ponemos que sí. Yes. Acá dice que this speed requiere GPU de Nvidia compatible con CUDA, o sea, las RTX de Nvidia. Y acá nos muestra una lista de las que son compatibles. Como pueden ver, acá le elegimos de nuevo que sí. Yes. Una vez esto, va a empezar a descargar un montón de archivos y a crear carpetas. Acá, como podemos ver, ya creó las carpetas y está descargando los archivos necesarios para su ejecución. Esto puede tardar en función de su internet, son unos cuantos gigas, así que lo vamos a pausar y les muestro el resultado final. Bien, como pueden ver, acá ya terminó de descargar y crear todos los archivos necesarios. Les muestro cómo fue el proceso.
Cuando les aparezca este mensaje acá abajo, es que ya pueden cerrarlo. Así que procedemos a cerrarlo. Ok, una vez cerremos la ventana de CMD que nos creó todos estos archivos, vamos a volver a la pestaña del mod en Nexus. Vamos a File. Vamos a bajar. Como pueden ver, acá hay archivos opcionales que son carpetas con los idiomas que tiene disponible el XTTS. Como pueden ver, acá está el alemán, inglés, francés, italiano, japonés. Y por alguna razón el último es el español. Así que ustedes descárguense el idioma que les sirva, el que les guste. En mi caso, voy a descargar el español. Le damos descarga manual, descargar, descarga. Y como ven, se empieza a descargar, no pesa nada, no pesa nada. Una vez se descargó, abrimos el archivo y encontramos esta carpeta dentro. Lo que vamos a hacer, como ya saben, abrirlo en paralelo. Y vamos a arrastrar esta carpeta hacia la otra de XTTS. Ahora revisamos que estén bien. Ya encontramos estos archivos que antes no estaban. Volvemos a la página de Nexus Mod. Volvemos a la descripción, requerimientos y vamos a instalar el plugin. Este plugin sirve para que la búsqueda de los NPC vayan acorde a lo que van hablando. Que no haya un desfase, una desincronización, sino que todo sea sincronizado mientras hablan. Un error que puede ocurrir si no instalamos esto. Bien, esto tiene requerimientos también, lo vemos luego. Vamos a File, lo descargamos. Bien, se descarga rápido, no pesa nada. Lo abrimos. Perdón, se me cerró. Lo abrimos. Sería esta carpeta. Ustedes ábranlo con su descompresor favorito. Yo lo abro con el descompresor de Windows en este caso. Vamos acá. Vamos a volver para recapitular. Se nos abre una carpeta llamada Resource. Abrimos esa carpeta. Encontramos la carpeta App. Abrimos esa carpeta. Abrimos esa carpeta y encontramos la carpeta plugin. Esta carpeta vamos a ponerlo en paralelo. Siempre es mucho más fácil así. Esta carpeta plugin vamos a arrastrarla fuera de cualquier otra carpeta. Dentro de la carpeta TTS, pero fuera de las otras. Al lado del punto .exe. Trabajamos ahí. Se crea. Cerramos esto. Volvemos a la descripción del mod. A los requerimientos. Y nos vamos a este que dice Creation Kit File. Se nos abre la página del mod y vamos a File. Una vez en File, bajamos, omitimos esto y descargamos este, el que dice FX Wrapper. Le damos en descargar, descargar, descarga rápido, no pesa nada, son 26 megas nada más. Una vez se descarga este archivo, procedemos a abrirlo. Abrimos la carpeta tool, la carpeta audio y acá lo encontramos. Una vez encontramos el archivo, abrimos de nuevo la carpeta TTS, abrimos la carpeta plugin, abrimos esta carpeta y acá donde están todos estos archivos, acá vamos a arrastrarlo y listo. Ahí estaría la instalación del XTTS completa. Ok, ya instalamos XTTS para Mantela. Ahora vamos a proceder a instalar Mantela en Nullbus. Para esto vamos a ver los requisitos. Son muchos, pero no se asusten. Como ya tenemos Nullbus, no necesitamos prácticamente ninguno de estos. A excepción de este, que posiblemente sí lo necesiten. Prueben ustedes descargándolo e instalándolo. Y este no lo tiene incluido Nullbus. El resto ya está incluido en Nullbus. Si no estás usando Nullbus, posiblemente no tengas ninguno de estos y tengas que instalarlos todos. En mi caso yo tengo Nullbus y en su caso espero que también. Y vamos a descargar este requisito. Pero primero vamos a descargar el Mantela.
Descargamos Mantela. Le dan descargar. Se empieza la descarga. Son 4 GB. Para efecto del tutorial, que sea más práctico, yo ya lo tengo descargado. Así que lo voy a cancelar. Pero ustedes descárguenlo. Vuelvo. Abro los requisitos y descargo este. El Creation Kit, Phonix Data, Leads y etcétera. Lo vamos a File y descargan este, el segundo. A descargar. Se descarga. Ahora vamos a proceder a instalar el Mantela con el modo organizer que tiene Nullbus. Abrimos el modo organizer de Nullbus. Nos vamos hasta abajo. Le damos acá en esta cajita con este icono como un disco. Y vamos a buscar donde se nos descargó el mod de Mantela. En mi caso yo lo tengo descargado en el disco H. En esta herramienta de mod. Descargas de mod organizer si no me equivoco. Y acá está. En Mantela. Van a abrir. Le doy OK. Va a tardar unos segundos según su computadora. Muy bien, como pueden ver ya tenemos instalado Mantela. Ahora procedemos a instalar el requisito, el único requisito que no tiene Nullbus. Y este lo vamos a encontrar en descargas o donde lo hayan descargado. Y sería este. Le doy OK. Ahora simplemente tildamos los dos. Bien, una vez tildados los dos, hacemos doble clic sobre Mantela. Nos vamos acá donde dice GPT Secret. Y acá vamos a necesitar una API que vamos a buscar en OpenRouter, ya que nos ofrece algunas IAs gratuitas. Así que tienen que crearse una cuenta en OpenRouter. Buscamos la página. Es esta. Bien, acá se tiene que crear una cuenta. Luego le dan en buscar modelo. Buscan cualquiera. Llama. Pueden elegir este, el que dice free. Bajan hasta la parte donde dice crear API. Que es esta. Le dan crear API. Como ven, yo ya tengo creada varias. Pero vamos a crear otra más. Tuto Skyrim. Le damos crear. Le damos copiar. Volvemos al modo organizer de Nullbus. Y en esta parte de acá le damos control B, pegar. Ahora en este icono de acá, este pequeño icono, le damos guardar. Y listo. Ya tendríamos una parte del mod Mantela configurada. Ok. Ahora vamos a proceder a abrir el juego. Yo voy a cortarlo hasta que esté abierto porque tarda bastante, ya que Nullbus es pesado. Vamos a darle en correr. Ok, ya estamos en el juego. Y una vez se nos cargue el juego vamos a tener una ventana CMD como esta, indicándonos que el mod de Mantela está instalado correctamente y nos está cargando todas las configuraciones. Bien, primero vamos a abrir las configuraciones de mod en Skyrim y vamos a bajar hasta buscar Mantela, hasta encontrarla. A veces no se carga la primera porque debería de estar debajo de ese que dice traversal y no está, pero no se asusten, tarda un poco en cargar, ya que la cantidad de mod que tiene Nullbus es un montón, así que tarda un poco en cargar, pero intentarlo un par de veces lo van a poder encontrar. Como ven, ya está acá. Una vez acá, entran en general y van a tener estas opciones. Les explico un poco por encima lo que hacen. Voy a usar el mouse. Esto habilita el micrófono, si quieren usar el micrófono, porque también pueden usar la letra H para escribir el texto, para interactuar con los NPC, pero me parece mucho más práctico usar el micrófono. Así que activan el micrófono
ya sea que lo quieran usar o no. Pueden usar una tecla para que el micrófono se use solo cuando quieran hablar con el NPC. Este es el tiempo que tarda en responder. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a dejarlo en 20. Aceptar. Acá lo dejamos tal cual. Esto es una tecla para iniciar conversación con el NPC sin necesidad de hacerlo a la antigua como se hace en Skyrim, que es dándole X o A según su mouse, según su mando. Así que podemos elegir una tecla. En este caso yo voy a elegir la tecla del mouse. Esta es para terminar la conversación sin entrar otra vez a la interfaz de conversación de Skyrim. La letra M5, que los dos están en mi mouse, así que es práctico, bastante práctico. Esto lo dejamos tal cual. Si habilitamos esto, el NPC puede compartirnos sus objetos, si llegamos a convencerlo de que lo haga, sus objetos de su inventario. Esto es para que el NPC se enoje con nosotros y tenga la posibilidad de atacarnos. Así que esto no lo voy a tachar porque pueden incluso suceder accidentes en el video. Así que no me sirve ahora. Esto sí, aunque es experimental, funciona bastante bien. Y es para convencer a los NPC que nos sigan. Y así podemos hacer que nos sigan sin necesidad de entrar a la interfaz de conversación y darle a que nos sigan. Esta opción de acá, de diálogo radiante, es para que los NPC interactúen entre ellos mismos, tengan conversaciones según su personaje y sus roles en Skyrim, y también según lo que sucede, según lo que vayamos interactuando con ellos, lo que pasa con nosotros. Y está bueno, pero recuerden que si usan la inteligencia artificial de OpenAI, que cuesta dinero, esto puede agotársela más rápido. Así que piénsenlo. Yo lo voy a habilitar ahora porque voy a usar OpenRouter y no tengo problema con los tokens, no se pagan, son gratis. Así que bajamos a Player. Esto es para usar la descripción del personaje. Pueden agregar una descripción, ahora les muestro cómo. Y este es para crear una alternativa desde acá, desde el CMD, desde Skyrim. Y la tildaríamos acá. Pero voy a dejar todo esto como está. Esto es para crear una voz que nuestro personaje hable lo que nosotros decimos, ya sea con el micrófono o escribiendo. No me gusta, así que lo voy a dejar así. Acá podemos elegir la voz que va a tener nuestro NPC, digo nuestro personaje, a la hora de hablar. Pero hay que habilitar esto. Yo lo voy a dejar así tal cual, no lo voy a usar. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto de acá es para, por ejemplo, se les tilda este CMD que están viendo ahora. Se les puede llegar a tildar y se les congela o cualquier error que les dé Mantela. No tienen la necesidad de cerrar el juego o volver a cargarlo. Simplemente le dan acá en reiniciar Mantela. Digo, perdón, no lo están viendo, ahora sí. Le dan acá donde dice reiniciar Mantela. Y el CMD se les cargará de nuevo. Determinadas conversaciones que estén tildadas. Y todo funcionará de nuevo sin necesidad de cerrar y abrir otra vez el juego. Es bastante práctico. Así que una vez dicho esto, vamos a abrir la interfaz en el navegador para configurarla, la interfaz de Mantela, que sería esta. Una vez acá, tienen que copiar esta ID, que la pueden conseguir, como ven, acá la tienen. Ustedes copian acá y la pegan en el navegador y se les cargará la interfaz que están viendo ahora. Bien, una vez acá en la interfaz, vamos a configurarla. Yo tengo OpenRouter porque tiene modelos gratuitos de IA, pero también está OpenAI, que cuesta dinero. También está esta versión que es local y esta que también creo que es local, pero también puede ser online, me parece. Esta que es local funciona descargando el modelo a su computadora y ejecutándolo todo desde su computadora. Esto puede consumir muchos recursos. Por ejemplo, ahora estamos ejecutando el XTTS local, está consumiendo recursos, y si le suman algo más puede afectar
el rendimiento de su computadora y laguear un poco el juego, que es lo que no queremos. Así que yo estoy usando una, podría decirse una versión híbrida, ya que estoy usando OpenRouter, que es en la nube online, y una versión local, que sería el XTTS para el audio. Bien, elegimos el OpenRouter, perdón, y acá borran esto y lo filtran por la palabra free. Y estos son todos los modelos que están gratuitos. Hay algunos que tienen visión, yo no he logrado que funcionen, no sé por qué, pero las capturas que me hace el juego no funcionan, están en negro. Pero bueno, tienen la función de visión, pueden probarla si les sirve. Tienen varios. Entre más visiones de parámetros que tengan, será mejor. Como pueden ver, acá tienen DSIC, 70 visiones de parámetros. Yo voy a usar Llama, que es el que siempre uso en OpenRouter y me funciona bastante bien, pero pueden usar el de Nvidia, el de Llama, cualquiera que sea gratis. Veamos acá. No es este. Lo voy a usar este, el Meta Llama 3.3, 70 visiones Improve Free, y lo selecciono. Bien, como pueden ver ahora en el CMD, cambió el modelo de lenguaje y todas las configuraciones que vayamos cambiando se van a ir cambiando acá. Bien, volvemos a la interfaz. Esto lo dejamos así tal cual. Esto también. Acá se pueden configurar más cosas de la IA, pero yo no he probado tanto, así que yo lo voy a dejar así. Vamos a texto a speak y acá yo ya lo tengo todo configurado, bueno, casi todo, así que les voy a compartir la configuración y ustedes simplemente vayan copiándola. Esto les va a aparecer así, pero ustedes tienen que seleccionar XTTS, que fue el que instalamos. Bajamos, esto lo ignoran, bajamos hasta acá y acá le dan en pick. Cuando hagan en pick, buscan la carpeta donde instalaron el XTTS, que en mi caso fue el disco local C, XTTS, y elegimos el punto .exe. Abrimos y ya estaría listo. Esto lo ignoramos y acá donde dice FX Wrapper, en esta acá tenemos que pegar la dirección de la carpeta del plugin que descargamos para el XTTS, que si se acuerdan está acá en la carpeta XTTS plugin, esta carpeta, esta dirección, le dan copiar, minimizamos esto y lo pegamos acá, control B o control V. Esto de acá lo dejamos así. Voy a traducirle, voy a cerrar esto, voy a traducirles esto para que vean lo que dice. Número mínimo de palabras por frase enviadas al TTS. Si encuentra artefactos de audio al final de oraciones, intenta aumentar este número. Tenga en cuenta que en cuanto mayor sea el número, más tiempo tardará el tiempo de procesamiento del audio. Así que tengan en cuenta eso. Yo lo voy a dejar en 4, me funciona bien. Si a usted le da ruido alguna palabra rara, que a veces pasa, que dice voces extrañas, pueden subirle un poco. Esto lo voy a dejar así, esto lo voy a dejar así. Este en CUDA lo tengo en CUDA 4, me parece bien. Por ejemplo, esto les va a aparecer así. Si ustedes tienen una GPU Nvidia o que soporte CUDA, seleccionen CUDA. Esto es según el rendimiento. Por ejemplo, yo tengo una RTX 40, una RTX 3090. Y lo voy a usar en 4 ya que estoy grabando, jugando. Así que no quiero que el juego se tilde ni que ocupe tantos recursos de la gráfica. Así que voy a seleccionar el 4. En caso de que ustedes por alguna razón no tengan gráfica, pueden elegir el CPU, pero espero que tengan un buen CPU, ya que esto puede ralentizar la computadora. XTTS DSpeak, esto hace que el procesamiento sea mucho más rápido, pero es recomendable solo para tarjeta gráfica Nvidia y que tengan soporte para CUDA 11.8.
En mi caso lo es. Si ustedes tienen una tarjeta gráfica y no saben si soporta mínimo CUDA 11.8, verifíquenlo, pero el mínimo es CUDA 11.8. Bien, lo tildan, si en su caso de que no, lo destildan. Esto lo dejamos así porque es para que funcione con menos RAM. Esto de los acentos no lo configuré. Esto de no lo tenemos instalado, así que podemos dejarlo en CPU, no importa. Esto tampoco y esto tampoco. Bueno, vamos a la siguiente pestaña. Speech to text, así que acá se configura, por ejemplo, el ruido de ambiente, que no se capture tanto en el micrófono, así la voz se entiende mucho mejor. Al habilitar esto puede ocurrirles que a veces este CMD se quede tildado con la palabra listening. Si les pasa eso, simplemente destildan esta opción y ya estaría funcionando y quedaría en el valor por defecto, que esto lo pueden cambiar manual también si quieren. Acá vamos a ir a avanzados. No vamos a tocar nada excepto esto, que lo cambiamos a CUDA. Le va a aparecer acá en CPU, lo cambiamos a CUDA. Y listo. Esto avanzamos a visión. Si tienen, por ejemplo, OpenAI, si compraron la API, pueden activar la visión. Quizás a ustedes les funcione, a mí no. En mi caso lo voy a tildar esto todo porque no me funciona, pero si ustedes tienen un modelo con visión, lo tildan y esto hará que la IA pueda ver el juego e interactuar mejor con el entorno. Pasamos al lenguaje. Importante esto, elegir el idioma que ustedes hablan o quieren hablar o quieren entender. En mi caso es español. Y acá, también importante, yo edité las palabras, los comandos que me aparecían acá, lo edité todo al español. Les explico un poco. Este es un comando que sirve para terminar las conversaciones con los NPC sin necesidad de abrir la interfaz de diálogo de Skyrim. Simplemente le decimos al micrófono hasta luego al NPC y él entiende que se termina la conversación y nos va a responder que te vaya bien. Esto estaba en inglés, todo esto estaba en inglés. Yo lo traduje así, pueden copiarlas. Pueden copiarlo todo. Les dejo un momento para que se fijen, pausen y copien todo tal cual. Por ejemplo, en esta opción que dice follow, acá decía follow, yo le puse acompáñame y esto sirve para convencer al NPC, si lo logran convencer, de que lo siga, simplemente diciéndole la palabra acompáñame y él te va a seguir. Si le dicen otra palabra no va a funcionar, tiene que ser las que escribimos acá. Prompts. Bien. Acá es como las instrucciones que le estamos dando a la IA de cómo comportarse con cada NPC. Y esto nos devuelve al NPC un comportamiento según su rol en Skyrim. Por ejemplo, por una parte de acá dice que no se comporte como una IA, ya que en Skyrim no existen IAs. Y entonces la inteligencia artificial va a comportarse siguiendo un rol. Bien, por ejemplo, yo acá le cambié que quiero que entienda términos como youtuber, live, directo, suscripción, seguir mis redes y todo eso, y que los NPC puedan responder según a estos estímulos con ciertas palabras, ciertas frases. Y acá personalicé un poco el prompt que tenía. Bien, esto sería todo en la configuración de la parte esta de mantela de la interfaz en el navegador, así que volvemos al juego. No sin antes mostrarle cómo quedó el CMD configurado. Volvemos al juego con ya todo configurado y elegimos un NPC con quien hablar. Déjenme buscar uno por acá. Con un guardiano, déjenme buscar un NPC interesante. Acá tenemos a este.
Y elegimos, como les dije, esta es la forma tradicional de Skyrim de empezar una conversación con el NPC, ¿no? Bueno, si eligen quiero hablar contigo, iniciar conversación en Mantela, va a iniciar la conversación con el NPC, pero también pueden hacerlo con el mouse, con la tecla con que configuraron, dándole a él clic y se va a empezar a cargar en el CMD de la ventana que teníamos al lado el modelo, la información, conecta el XTTS y empieza la conversación. La primera vez que lo hagan va a tardar. La primera vez que inician una conversación va a tardar mucho. Me está descargando de nuevo los modelos, no sé por qué. Porque yo ya lo había descargado, pero bueno, no pasa nada. Puede que les pase también, así que lo voy a dejar. Y después seguimos. Como pueden ver, ya descargó los modelos que necesitaba. Ya cargó toda la interfaz. Está todo ok. Acá le está dando instrucciones a la inteligencia artificial. Y ahora él nos responde buenos días, en qué puedo ayudarte. Y nos da un poco de charla. Ahora está esperando que yo vuelva al juego. Y entonces nos va a hablar todo esto el NPC a nosotros. Y podemos entablar una conversación con él. Así que procedemos a volver al juego. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Como ven, nos está hablando. Estoy ocupado con la cosecha, pero siempre tengo un momento para charlar. ¿Te interesa visitarme mi granja? Está justo al sur de las murallas de Whiterun. Hola, sí, me interesaría, pero me gustaría que me digas a qué te dedicas en este pequeño pueblo de Skyrim. Hola, 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 hola. Perdón, tuve un error. No tenía configurado el micrófono para que el juego lo detectara, así que no me iba a escuchar nunca. Ahora volvemos al juego y lo probamos de nuevo. Hola, me gustaría que me cuentes un poco sobre tu vida acá en Skyrim, en Carrera Blanca, cómo la llevas, etcétera. Les muestro otra vez el CMD, está cargando lo que dije. La vida en Skyrim. Y ahora él me está hablando, como pueden escuchar. Les muestro el juego mejor. Me gusta vivir en Whiterun. Es una ciudad próspera y acogedora. Mi granja está justo afuera de las murallas, así que puedo disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Me alegro por ti. Tu vida parece bastante entretenida. Yo soy un aventurero que anda por Skyrim, conociendo sobre su cultura, sus comidas, sus tradiciones. Y me gustaría que me cuentes un poco sobre qué se cuece en esta ciudad. Ocurrió un error. Eso suele pasar con OpenRouter. Les muestro, ya que es gratuito y a veces tiene esta clase de errores. Pero bueno, no se le puede pedir más, ¿no? Es gratuito. Captó mi voz de nuevo y ahora me va a responder cualquier cosa el sujeto este. No te preocupes por el error. Pasa frecuentemente. En cuanto a la comida en Whiterun, te puedo decir que es deliciosa. La ciudad es conocida por sus cebadas y trigos. Y la gente aquí es muy amante de la carne asada. Si tienes oportunidad, debes probar el estofado de mamut que sirven en la taberna local. Es uno de mis favoritos. Según tu criterio, ¿cuál sería la comida típica en Carrera Blanca? ¿Cuál sería la especialidad de esta ciudad, lo que más se disgusta en este pequeño lugar? La comida típica en Whiterun, sin duda creo que es el salmón fresco del río Cart. La gente de aquí lo prepara de muchas maneras, pero mi favorita es a la parrilla, con un poco de sal y pimienta. También es muy popular la cerveza de cebada que se produce en la ciudad. Es una de las mejores de toda Skyrim.
¿Qué me podrías contar sobre bailes típicos? ¿Cuál es su árbol, su escudo? ¿Qué los identifica? No capturó mi última parte, pero bueno. Como pueden ver, hay un cierto delay entre lo que yo le Te hablo refieres al blasón y y lo que él me responde. un gran ciervo blanco sobre un fondo verde. El ciervo es un símbolo de fortaleza y rapidez, y el verde representa la naturaleza y la fertilidad de la tierra. En cuanto al árbol, nuestro árbol emblemático es el roble, que es fuerte y resistente, como la gente de Whiterun. Hasta luego. No quería terminar la conversación tan abrupta, pero es un ejemplo que quiero que vean, que es lo que le dije con un comando de voz. Termino la conversación sin ni siquiera abrir otra vez la interfaz esta, y eso está bueno. A ver, vamos a ver si lo puedo convencer de que me siga con el comando de voz. Hola, me alegra verte por aquí. Estoy ocupado con la cosecha en mi granja, pero siempre tengo tiempo para charlar con un amigo. ¿Qué te trae? ¿Eh? Hola, estoy viajando por Skyrim. No sería bueno para mis cultivos. Eh, hola. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado lo que has visto en Whiterun hasta ahora? Es una ciudad hermosa, especialmente cuando el sol brilla sobre las montañas. Pero hoy el cielo está nublado. Espero que no se convierta en una tormenta. Pues, ¿quieres venir a mi granja y ver cómo va la cosecha? Me gustaría que me acompañes. ¿Me acompañas? Ven, si se lo pido así no va a funcionar. Me va a decir que sí, pero no me va a seguir. Observen. Claro que sí. Te acompaño. Estoy dispuesto a dejar mis tareas por un rato y acompañarte. Bueno, ¿Dónde no me quieres sigue. que vayamos? ¿Al Drunken Huntsman para tomar una cerveza? O tal vez al mercado para ver qué ofrece Carlota en su puesto. Acompáñame. Ahora sí me va a seguir. Como ven en la esquina dice que me está siguiendo. En la esquina izquierda superior. Acompáñame, ven, vamos a la taberna. No, Ahora me sigue. no hay nada que temer en Whiterun. Si alguien te está siguiendo, podemos ir a hablar con la... Yes? What is it? Ahora le voy a pedir algo Pero, de su inventario. si prefieres, podemos ir a mi granja y descansar un rato. Allí estarás seguro. ¿Qué prefieres? Hola, tengo un poco de hambre. ¿Me podrías compartir un repollo de tu granja? Hola, tengo un poco de hambre. ¿Me podrías compartir un repollo de tu granja? No funcionó la primera vez, así que le repito. Tengo varias verduras en mi granja. Es difícil convencerlos de que abran su inventario. Lechugas. Sí, claro. Te puedo dar un repollo. De hecho, justo estaba recogiendo algunos Vamos a intentarlo de nuevo. del mercado. ¿Quieres venir a mi granja y escoger uno fresco? Estoy muriendo de hambre. ¿Me podrías compartir un pedazo de pan? Estoy muriendo de hambre. ¿Me podrías compartir un pedazo de pan? Pobre amigo, no debes pasar hambre en Whiterun. Claro que sí. Te daré un pedazo de pan. No lo pude convencer de que me abriera su inventario. Mi granja no solo produce verduras. También tenemos un horno donde Nimriel, mi... mi ayudante, hace un pan delicioso. ¿Me podrías compartir un poco de pan de tu inventario? All right then.
Terminó la conversación y sigue hablando. Tengo un poco de pan en mi inventario. Lo había guardado para comer más tarde, pero puedo compartirlo contigo. Y lo convencí. Ahí me está compartiendo su inventario. Gracias, hasta luego. Como ven, tengo la llave de su casa, su bolso. No vamos a robarle nada. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a buscar otra aventura. De nada, amigo. Espero que el pan te haya saciado un poco. Si necesitas algo más, no dudes en venir a mi granja. Ahora, si me disculpas, voy a ir al Drunken Huntsman a charlar un rato con Carlota y los demás. Que tengas una buena noche. Hasta luego. Que te vaya bien. Y ven, así funcionan los comandos que les enseñé. Gracias, gracias. No, por favor, contened los aplausos. Otra canción, ¿qué os parece? Ok, estamos en la yegua abanderada. Vamos a intentar Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Rag. entablar conversación con esta gente. Debes a defender esas palabras con los puños. Relatar sus hazañas por tierra y por mar. Oh, una pelea. Y a la escudera Matilde lo miró con la cara y sin más les petó. Tiene una pelea grupal. Presumido y no paras Que de se quedaron congelados. deja de beber vino y ponte a En fin, Skyrim. Voy a sentar acá. Anda, espabila. Y la voy a... ¿Quieres tomar algo? Ahí empiezo a hablar. Bienvenido al Bannered Mare. Siéntate, por favor. Puedes sentarte junto al fuego y Saadia te atenderá enseguida. ¿En qué puedo servirte esta noche? ¿Un cuarto para descansar o algo de beber? Hola, muchas gracias. Estoy buscando a la dueña de este bar. ¿Me podrías comunicar con ella? Soy yo, Hulda, la dueña del Bannered Mare. Estoy justo delante de ti. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Buscas un lugar para alojarte o solo quieres charlar un rato? Hola, estoy haciendo un IRL por YouTube. Recorriendo Skyrim. En este caso estoy en la yegua abanderada y quería que me contara un poco sobre tu historia y la de tu bar. Un youtuber. Me han hablado de esos. Son como bardos que graban sus historias y las envían a través de... Más o menos. Bien, no sé exactamente cómo funciona, pero suena emocionante. La lengua banderada, o como la llaman aquí, el Bannered Mare, es mi hogar y mi negocio. He estado dirigiendo este lugar durante mucho tiempo y he visto a muchos viajeros y aventureros pasar por aquí. ¿Me puedes contar quién la fundó, cómo creció poco a poco en este pueblo, cómo le han afectado las guerras? La historia del Bannered Mare... Bueno, no soy la fundadora original, pero he oído las historias de mis predecesores. Se dice que el Bannered Mare fue fundado por un grupo de mercaderes y viajeros que se establecieron Habla mucho. en Whiterun hace mucho tiempo. Con el paso de los años, el pueblo creció y el Bannered Mare se convirtió en un lugar de encuentro para la gente del pueblo y los viajeros que pasaban por aquí. Me parece muy interesante. ¿Podrías contarle a mis viewers cómo te va en este pequeño lugar en Skyrim? ¿Qué ofreces en tu posada? Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar, un valiente muchacho de armas tomar. Me parece muy interesante. ¿Podrías contarles a mis viewers cómo te ves en este pequeño lugar a futuro? ¿Qué ofreces en tu posada? ¿Cuál es tu bebida más fuerte? Y a la escudera Matilda llegó, lo miró cara a cara y sin más les petó. Eres un presumido y no paras de hablar. Claro, Deja de me beber encantaría vino y ponte contarles a tus pelear. seguidores un poco más sobre el Bannered Mare. Empezaron la Como te lucha dije, Matilda y he estado dirigiendo este lugar durante mucho tiempo y he visto a muchos viajeros y aventureros pasar por aquí. acaba la historia del En cuanto a mi futuro, estoy considerando retirarme pronto y dejar que alguien más joven se haga cargo del Bannered Mare. Esta es He estado hablando con Isolda. Skyrim.
una joven mercader que ha estado ayudándome aquí, y creo que ella sería la perfecta persona para tomar las riendas. Ok, gracias. ¿Podrías recomendarme alguna bebida? A nuestros enemigos vamos a diezmar. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Brindaré por tu Claro. muerte, cantaré Nuestra y bebida bailaré. más fuerte es el ale de Blackbriar. Es un brebaje robusto y sabroso que es muy popular entre los lugareños y los viajeros. También tenemos un vino de la región de Cyrodiil que es muy agradable. Pero si quieres algo realmente especial, puedo ofrecerte un trago de nuestro whisky casero, que es muy apreciado por los que lo han probado. ¿Te gustaría probar algo de eso? No, muchas gracias. Pero estoy ahora un poco ocupado con las entrevistas. No me gustaría entrevistar a nadie ebrio, pero te lo agradezco. No hay problema, entiendo. Bueno, en ese caso, te dejo seguir con tu directo y tu entrevista. Me alegra haber podido charlar un rato contigo y compartir un poco sobre el Banneret Mar con tus seguidores. Si necesitas algo más, no dudes en preguntar. Ok, hasta acá dejamos el tutorial y como ven funciona muy bien con la versión gratuita de OpenRouter. Tengo la versión de OpenAI pero no vi la necesidad de mostrarla, es bastante igual Así que decidme. y funciona todo excelente, así que con la versión gratuita, como les pude mostrar, tienen suficiente. A esta vieja Creo que tiene un límite por día, no lo comprobé, pero llevo un rato jugando y no tengo ningún problema, así que ok, esto ha sido todo. Espero les haya ayudado en algo, que les funcione, porque estaban los pasos bastante bien explicados y no creo que tengan problemas, pero cualquier problema déjenlo en los comentarios, se pueden unir al Discord y bueno, les dejo a Hulda dándole un consejo. A tus seguidores les diría que si están planeando visitar Whiterun, no duden en pasar por el Banneret Mar para disfrutar de una buena cerveza y un lugar acogedor para descansar. Y si están buscando aventuras, les recomiendo que hablen con los compañeros de Jorrvaskr. Ellos siempre están buscando a personas valientes para unirse a sus filas. Y por favor, a todos tus seguidores, les pido que le den un like a este video y se suscriban a tu canal. Estoy segura de que tienen muchas más historias emocionantes que compartir. Y no olviden seguir tus directos. Es como si estuvieran sentados junto al fuego en el Banneret Mare, escuchando historias de primera mano. Hasta luego.